Está, y está colocado. Paciencia. Sí. Sal. Ok. Bien, pues buenos días. Gracias a Dios por este momento. A Él sea toda la gloria. Arturo me permite y me pidió compartir hoy con ustedes esta información, este estudio. Es para mí un placer nuevamente poder eh, estar con ustedes. Vamos a darle la gracia y la gloria a Dios. Pues vamos a empezar con una oración. Gracias, Padre, te damos en este momento por este día tan maravilloso que permites tener. Gracias porque permitiste que abriéramos los ojos y te pedimos, Padre, que trabajes en nuestros corazones a fin de que podamos recibir esta semilla, esta palabra fiel que tú quieres compartir con nosotros, para que de esta forma podamos crecer y en todo momento compartir tu buena nueva para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, pues este estudio se llama Sed Santos. Creo que no está cambiando. No, palabra, ¿no? Ah, ahí está. Ahora sí. Bien, pues Sed Santos es un mandamiento, una instrucción que Dios nos dio. Ser santo es ser apartado. ¿Apartado de qué? Del pecado. Y bueno, para esto, en Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo del 15 al 16, les voy a pedir si me hacen favor de abrir sus Biblias y aquella hermana, hermano, que sea el primero en encontrarlo, me haga favor de leer. Vamos a hacer esa pequeña dinámica hoy. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 15 al 16. Adelante, Gesa, por favor. Os llamó santos, sed santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Wow, esa es una instrucción que Dios nos dio. Nosotros tenemos que ser santos porque aquel que nos llamó es santo. ¿Sale? Obviamente esa instrucción no las da porque hay una razón. Para esto, en estudios anteriores hemos visto que hay dos caminos, dos destinos. Uno, para los salvos, y otro, para los que no son salvos, para los perdidos. Para esto vamos a leer en Apocalipsis 20 lo que el apóstol Juan nos compartió después de tener una revelación. Apocalipsis 20, vamos a leer el versículo 4. Igual, si me hacen favor. Adelante, doña Susana. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por la palabra de Dios, los que no habían amado ni a su imagen, y que no tuvieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¡Wow!
Esta revelación que tuvo el apóstol Juan es de que todos aquellos que no adoraron a la bestia ni a su imagen, aquellos que no recibieron ni en su frente ni en sus manos, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Vamos a ver la parte de los que sí, desafortunadamente, se dieron a la imagen y se pusieron la marca en su frente y en sus manos. Es ahí mismo en Apocalipsis 20, en el versículo 15. Adelante, Gaby, por favor. Diablo, ven. Diablo. Fue lanzado al lago del fuego. ¡Wow! Aquellos que permanecieron fieles, aquellos que se santificaron, reinaron con Dios 1000 años. Y los que no, lanzados al lago de fuego. Bueno, esa es una revelación que tuvo Juan, pero tenemos en Mateo 25, si me ayudan también, palabras expresas de nuestro Señor Jesús. Mateo 25, si me señalan aquellos que tienen, aquellos que sí trajeron el balón al partido de fútbol, porque hay algunos que vienen al partido de fútbol sin balón. Bueno, en Mateo 25 el versículo va a ser el 34. Si me ayudan, por favor. Adelante, Adri. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Miren, para los salvos, venid, benditos, benditos de mi Padre. Para ustedes está el reino preparado para vosotros. ¿Desde cuándo nos preparó ese reino Dios? Desde la fundación del mismo mundo. ¡Wow! Vamos a ver la otra parte. Más adelantito, en el versículo 41. Adelante, por favor. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¡Wow! ¡Qué duro! Para los fieles, para los santos, reinar, estar a un lado en presencia de Dios. Y para con el diablo y con sus ángeles. Estas son palabras directas de Jesús. Ok, todo esto es en el Nuevo Testamento y en el Antiguo también se comparte esta misma información. Para esto vámonos al libro de Daniel. Wow, no me está cambiando. Daniel 9. Versículo 2a. Perdón, Daniel 12. Daniel 12, el versículo es el 2, la primera parte. ¿Qué dice? Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, Wow. otros para vergüenza y confusión perfecta. Los que permanecieron fieles, los que han sido santificados, despertados para vida eterna, y los otros para vergüenza y confusión perpetua, perdón. Entonces, en la Biblia se nos dice que hay solamente dos destinos. Uno para los santos y otro para los que no son santos. Para los santos, todo el bien, estar en presencia de Dios. Para los que no, el fuego eterno. Si leemos la Biblia, vamos a ver que se habla más del infierno, de ese fuego eterno, que del lugar eterno. Nos está notificando, nos está avisando, nos está poniendo en atención Dios. O sea, cuidado, hey, ahí hay un bache, ahí van a caer. ¿Quiénes? Los que no estén santificados. ¿Sí? Para esto, obviamente, necesitamos el perdón de Dios. ¿Sale? En las pláticas anteriores que he estado con ustedes, platicábamos, ¿no?
que este perdón, esta salvación, esta santificación, debemos de identificar que no es lo mismo ser salvo que ser santo, ¿sí? El primer paso es la salvación. La salvación es en un momento, ¿sí? Cuando yo le entrego mi vida a Dios. ¿Y esto cómo lo hago? Pues por medio de la fe. Para esto, bueno, tenemos en Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 8, muchos creo que ya lo tenemos bien presente. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Repito, Efesios 2:8. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esta fe es creer que Cristo murió por mí en la cruz. Hay muchas personas que dicen, ok, yo ya soy salvo porque yo creo, ¿sale? Entonces no debo de cumplir la ley. Craso error, porque más adelante, en Romanos 3:31, el mismo apóstol Pablo, que fue quien nos compartió que somos salvos por medio de la fe, se pregunta, luego, ¿por la fe invalidamos la ley? Y él mismo contesta, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Qué significa esto? Que cumplir los mandamientos de Dios es también para nosotros una ordenanza, ¿sí? ¿Somos salvos por cumplimiento de la ley? No. La ley no tiene parte en la economía de la salvación. El cumplimiento de la ley se da en nosotros como fruto del renacimiento de nosotros en Cristo Jesús. ¿Sale? La ley sigue vigente. Pero así como en la misma Biblia encontramos que por sus frutos los conoceréis, el que nosotros cumplamos la ley no es porque tengamos que nos están con el látigo atrás, tienes que cumplir la ley. No, se da porque hemos renacido, hemos nacido de nuevo, ¿sale? Las personas que le dan a la ley parte en la economía de la salvación son los legalistas, ¿sí? Porque le dan esa prioridad a la ley, que nada tiene que ver en la economía de la salvación. Pero decir, yo no tengo por qué cumplir la ley porque soy salvo por medio de la fe, me hace liberal, ¿sale? Hablar de ser salvo y de cumplir la ley son dos cosas diferentes. Les decía, primero, la salvación, en el momento en que yo le entrego a Cristo, soy salvo, mas no soy santo. La santificación es un proceso que vamos a ir alcanzando, consiguiendo día a día, mediante el cumplimiento de la ley. Porque recuerden, ser santo es ser apartado del pecado. Y cuando yo cumplo la ley, me estoy apartando del pecado. ¿Sale? Son dos temas diferentes. ¿Qué debemos hacer? Pues encontrar el equilibrio del amoroso perdón de Dios. ¿Sí? Porque bueno, ya vimos, hay algunos que se sienten culpables porque no cumplen la ley. Se dan, se flagelan, ¿sí? Se dice que, por ejemplo, se me fue ahorita el nombre, de este famoso ladrón y comerciante, no, más reciente, de Chicago en los años de de Al Capone, ¿sí? Él por la mañana mandaba y mataba a todos sus enemigos. Y en la noche del 25 de diciembre repartía pavos para tratar de aplacar su sentido de culpa, su sentimiento de culpa. Trataba de que por medio del cumplimiento de la ley, haciendo obras, no estoy diciendo que las obras no son necesarias, sí son necesarias, pero tienen que ser resultado
de yo nacer de nuevo. ¿Sí? Por otro lado, tenemos los que dicen que no importa cómo viva, al fin y al cabo ya Cristo ya murió. Sí, es cierto. Pero insisto, debemos encontrar ese equilibrio. Primero debo de empezar por creer en Jesús, por declararlo mi Rey, mi Señor, mi Salvador. Y por otro lado, debe de haber frutos de arrepentimiento, de cumplir la ley. Y eso debe de hacerse de manera natural, de manera espontánea. Porque aquí mismo Pablo dice, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Sale? Perdonar. Si analizamos, es un verbo, ¿sí? Que está conformado por el prefijo per y el verbo donar, perdonar, ¿sí? Se confunde muchas ocasiones donar con dar. No, discúlpenme, pero no es lo mismo dar que donar. Normalmente cuando yo doy es a cambio de, ¿sí? Te doy esto para que tú me des esto. Donar, no. Donar es dar sin esperar o querer recibir algo a cambio. Donar es un regalo. Por lo tanto, per, el prefijo per, es decir, por completo. Y donar, ya vimos que es un regalo. Entonces, es un regalo por completo. ¿Sí? Un regalo que nos da Dios por completo. Él no espera nada de nosotros. Él nos lo dio así porque nos ama. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree. ¿Dónde están las obras? No se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Vamos a ver algunos ejemplos. Si hablamos de durable, es algo que resiste. Si hablamos de seguir, sí es que yo voy atrás de. Pero si yo digo perdurable, es que resiste y resiste aún más, ¿sí? Va más allá de la duración cotidiana, de la duración normal. Perseguir, voy tras de él, pero voy tras de él a toda instancia, a toda consta. Perdonar es una donación que Dios nos da y nos lo da de forma superlativa, de forma perfecta. ¿Ok? Bien. Recordemos que nosotros somos hechos a imagen y a semejanza de Dios. Somos su creación, ¿sí? Pero no porque seamos hechos a imagen y a semejanza significa que somos iguales. Por lo tanto, la santidad de Dios no es igual que la santidad del hombre. Porque Dios es santo porque Él es Dios. La Biblia misma nos dice que Él es santo, santo, santo. 3 veces santo. ¿Qué significa eso? Que Dios no soporta el pecado, lo rechaza. Dios odia, rechaza al pecado. Alguien en alguna ocasión me dijo, sí, pero ama al pecador. Sí, pero no a cualquier pecado. Al pecador arrepentido. Porque el pecador arrepentido reconoce la necesidad que tiene de Jesús, de un Salvador. ¿Sí? Mientras tanto, el pecador que no es arrepentido sigue, decía Paco Stanley, una tras otra, e ignora por completo a Dios. En muchas ocasiones hasta lo niega. ¿Sí? Por lo tanto, Dios es santo porque así es su naturaleza divina. El hombre no es santo por naturaleza. Somos concebidos en pecado. Nuestra santidad proviene de Dios y Él mismo nos la comparte. ¿Sí?
que dice que se está flagelando y está haciendo obras y todo, y trata de alcanzar la santidad de esta forma, está muy equivocado, porque jamás la va a conseguir. Es sencillo. Predica bien. En ese sentido, bueno, Dios crea vida, De lo que hablábamos de ser imagen y semejanza de Dios. pacos, pero también el sobrino de tierra. Creamos, no somos semejantes a Dios. Podría como algo de ser santo, o sea, de hacer lo que dice Dios. El perdón de Dios no es igual al perdón del hombre. ¿Vale? Porque el perdón de Dios restaura. El perdón de Dios, del hombre, no restaura. Nosotros perdonamos y muchas ocasiones decimos, sí, te perdono, pero no olvido. Por lo tanto, el perdón de Dios nos libera de la culpabilidad. El perdón del hombre no libera de la culpabilidad. Para Dios, el perdón costó bastante. La vida de su propio hijo. Si nosotros perdonamos a aquel que nos robó una bicicleta, nos costó una bicicleta. Para Dios no. Para Dios el perdón de nuestros pecados fue carísimo. Fue carísimo. Y vuelvo y repito. ¿Por qué? Porque nos ama. De tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El perdón de Dios nosotros lo debemos de identificar con 4 palabras. Propiciación, redención, remisión y expiación. Esas palabras, a mí en lo personal, me dan a entender que esto es algo legal. Sí, la Biblia es un libro legal. En la Biblia se habla de pactos. En la Biblia se habla de juicios. Es más, dice Satanás, el que acusa. Así es como debemos de ver nosotros el perdón. Porque en efecto, si no tenemos el perdón de Dios, vamos a ser juzgados. Y tristemente vamos a ser declarados culpables. Pero gracias al perdón de Dios, somos libres, somos santos. ¿Qué es santo? Vuelvo a repetir, libre de pecado. Ahora, estas 4 palabras se presentaron en la cruz. Justo en la cruz encontramos propiciación. Justo en la cruz encontramos redención. Justo en la cruz tenemos remisión y tenemos expiación. ¿De qué? De nuestros pecados. ¿Qué debemos entender por pecado? La transgresión de la ley. Lo que nos pone en contra de Dios. ¿Qué es pecado? No hacer la voluntad de Dios. Vamos a analizar cada una de estas palabras. ¿Qué es propiciación? Bueno, pues normalmente se traduce como piedad, como misericordia y como perdón. ¿Sale? Vamos a recordar la parábola de el publicano y el fariseo. Esa está en Lucas, capítulo 18, versículo 13. Si me ayudan, por favor. Para aquellos que no recuerdan o no saben esta parábola, pues estaban en el templo, estaban en la sinagoga, un publicano y un fariseo. Recordemos que el fariseo eran los religiosos del tiempo, de aquel tiempo. Y los publicanos eran los que cobraban los impuestos. Entonces, los que cobraban los impuestos eran mal vistos ¿por quiénes? Por los romanos, porque los veían un nivel abajo, porque los veían como traidores. Estos cuates están cobrando el impuesto a los suyos.
Y por lo mismo son traidores y los tenían como sus esclavos, los traían para arriba y para abajo. Y los publicanos por los judíos, por el pueblo, era visto también como un traidor, porque como siendo de mi pueblo, incluso hasta mi pariente, mi vecino, trabaja para los romanos. Entonces los publicanos, pues les pasaba lo del cuetero, si les truenan los cohetes, les chiflan, y si no les truenan, también les chiflan. Ellos estaban mal vistos por todo lado. El fariseo estaba orando en su rito y voltea y ve al publicano. Señor, no me hagas como ese, ¿no? Porque ese, míralo, es un traidor. Pero mientras tanto, ¿cómo estaba el publicano? Si me hacen favor, Lucas 18:13, ¿quién lo tiene? Doña Susi. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. ¡Wow! Entonces, fíjense, aquí el publicano, que era rechazado por los romanos, rechazado por los judíos, está delante de Dios, está orando a Dios, está reconociendo su pecado, se está arrepintiendo, les digo. Dios ama al pecador arrepentido. El otro, el fariseo, pecador, no estaba arrepentido, incluso hasta en su soberbia, ¿no? Volteaba y no me hagas como este, yo no soy como este. Pero mientras tanto, el publicano se reconoce pecador, se reconoce y se arrepiente. ¿Y qué dice? Dios, sé propicio, ten piedad, ten misericordia, perdóname de mi pecador. Por lo tanto, ¿cómo debemos de entender la palabra propiciación? Aquello que aplaca la ira de Dios. Cuando pedimos propiciación, estamos pidiendo: Dios, no te enojes conmigo. ¿Sale? Como ejemplo, va una persona en estado de ebriedad, manejando por la calle, tiene un accidente, atropella a un niño y el niño fallece. Obviamente esta persona la toman y la llevan ante la autoridad y está un juez que casualmente hace años también perdió a un hijo, también atropellado por un alcohólico. ¡Wow! Persona que iba manejando ya se daba por perdido. Él sabe lo que pasa, ¿no? Pero casualmente el hijo mayor del juez, que era abogado, llega y se presenta y dice: yo vengo a defender a este pecador, a este acusado. Lo mismo pasa con nosotros. Nosotros pecamos contra Dios, pero el hijo mayor viene a defendernos. Eso lo vemos en Primera de Juan 2, versículos 1 y 2. Si me hacen favor, los que sí trajeron el balón, ayúdenme. Primera de Juan, recuerden, está entre Apocalipsis y Génesis, está ahí lo encuentran. Gesa, adelante, por favor. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Muchas gracias. Hijitos míos, qué palabras tan amorosas. Juan, el que leímos anteriormente, que decía que unos van a ir acá y los otros malditos. Hijitos míos, nos apapacha. Ustedes que creen en el mismo Dios que yo creo, ustedes que conocen a Jesús, estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si alguno peca, porque bueno, a final de cuentas, nosotros somos seres humanos, ¿sí? Abogado tenemos para con el Padre. ¿Quién? Jesucristo el justo. Y Él es nuestra propiciación, es el
quien llega e intercede por nosotros. ¿Para qué? Para aplacar la ira de Dios. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Oye, ¿y todos van a ser dignos de propiciación? No. Solamente los que nos arrepintamos. Vamos a Romanos 3:25. Un poquito a la izquierda. ¿Qué dice? A quien Dios puso como propiciación. ¡Wow! Dios mismo puso a Jesús como propiciación. ¿Por medio de qué? ¿De las obras? No. Por medio de la fe en su sangre, para manifestar justicia a causa de haber pasado por algo, por alto. En su paciencia, Dios es paciente para con nosotros. Es por eso de que caemos, ¿sí? Y pasa por alto que todos nuestros pecados. Es como si el mismo juez del caso del accidente, él hubiera dicho, a ver, hijo, al hijo mayor, tú defiéndelo. Eso de manera humana sería increíble. No lo podríamos concebir. Pues es lo que hizo Dios. Dios puso a su hijo. ¿Sí? Regresemos al libro, a la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 4, versículo 10. Si me ayudan, por favor. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 10. Liz, por favor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Palabras tan impactantes. Él nos ama. Sí. Y nos ama desde antes que nosotros tuviésemos la intención de amarlo. ¿Y cómo nos lo demuestra? Que desde antes que naciéramos nosotros, ya había mandado, ya había pensado, ya había planeado la manera en que iba a darnos propiciación, en que iba a aplacar su ira. Todo esto pasó en la cruz. En la cruz tenemos propiciación. Veamos a la cruz. Clamemos a Jesús, que es quien murió por nosotros. Aquí hay una enseñanza similar. Aquí yo les tengo presentado más o menos la estructura de cómo estaba el templo del pueblo judío. Ahí hay una pequeña enseñanza en donde, bueno, está la entrada y lo primero que sucedía, había el atrio y ahí en el atrio estaba el altar de bronce y la fuente. Después, como tal, se entraba al tabernáculo, en donde el tabernáculo estaba la mesa de la proposición, el candelabro y el altar del incienso. Después había una cortina, esa misma que se rasgó en el momento en que Jesús murió, y había acceso únicamente para el sumo sacerdote al lugar santísimo, en donde estaba el arca del pacto. Y la tapa que estaba encima del arca del pacto se llamaba propiciatorio. Ahí hay una gran enseñanza. ¿Para qué? Para aplacar la ira de Dios. Ya vimos que el lugar santísimo era donde se preservaba el arca de la alianza y de donde se custodiaban las reliquias del Éxodo, es decir, pues, las tablas de la ley, la vara de Aarón, el maná. Propiciatorio es algo que tiene la virtud de hacer propicio o favorable, especialmente ante la divinidad. Y bueno, en Éxodo 25, del 17 al 22, es cuando se le da la instrucción a Moisés, ¿sí?, de hacer el propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2,5 codos, su anchura de extremos
de codo y medio, también 2 querubines labrados a martillo, los harás de 2 extremos del propiciatorio. Es allí donde, bueno, Dios les estaba enseñando al pueblo judío, ¿sí?, que era necesario aplacar la ira de Dios. Bien. La siguiente palabra que vamos a ver es redención. Redención es rescatar, liberar o sacar de la esclavitud. Cuando tú rescatas a alguien de la esclavitud, bueno, pago para que sea liberado. Se tiene que dar algo a cambio. ¿Sí? Aquí, volviendo al ejemplo del señor que tuvo el accidente con el niño, ¿qué es lo que pasa? Llega el hijo del juez, que es el abogado del acusado, y él pide una fianza para que sea pagada la culpa de este pobre hombre que por andar en una noche de copas, una noche loca, tuvo ese percance. Se tiene que pagar, tiene que haber algo. ¿Por qué? Porque Dios es santo, 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 y además es justo, y no va a dejar ningún pecado sin juzgar. Se tiene que pagar. Vamos a Apocalipsis, capítulo 5, versículo 9. Si me acompañan, por favor. Apocalipsis 5, 9. Si me dicen, por favor, cuando lo tengan. Adelante, mire. Apocalipsis 5:9. Por favor. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¿Qué pasa? Aquí el apóstol Juan nos está diciendo en el Apocalipsis de que en algún momento van a estar los santos, los salvos. ¿Y qué van a estar haciendo? Cantando, dando gloria. ¿A quién? A Jesús. Van a estar cantando y diciendo: digno eres tú de abrir el libro y de romperlo y abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos redimiste para Dios. ¿Para quién es esa promesa? Para todo linaje, para toda lengua, para todo pueblo y para toda nación. ¿Nada más para los judíos? No, para todos, para ti, para mí. Redimidos. En Romanos 3:24, si me acompañan, por favor, me dicen. Adelante, Adri. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados por nuestras obras. No, Puerto. No, porque yo me júntalo con esa esfuerzo. y ponla en el suelo, luego la No, llevo allá. ¿sí? Siendo justificados gratuitamente. Esa es la gracia. No se va a Esa es la sacar ahí, verdadera gracia. ¿Sí? junto con Un eso. regalo En el piso, allá no, afuera. Allá afuera no del- merecido. ¿Y cómo nos da esa gracia? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nuevamente, es en Cristo Jesús. Efesios 1:7, si me acompañan, por favor. Adelante, por favor. Sí, por favor. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Es en Jesús en quien tenemos redención por su sangre. No es por nosotros, ¿sí? En Él está el perdón de los pecados. Y es por la riqueza de su gracia. Vuelvo y repito, que es la gracia un don, un regalo inmerecido. No lo merecemos, Él nos lo está dando. Colosenses 1:14. Si me ayudan, por favor. Adelante, Ceci.
y en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ok, gracias. Es en Jesús en quien tenemos la redención por su sangre. Es Él quien está dando algo a cambio. ¿Qué es lo que dio a cambio? Su sangre. Hebreos 9:12. Por favor. Hebreos 9:12. Adelante, doña Susa. No por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Fíjense, antes de Jesús, el pueblo judío ofrecía sacrificio de machos cabríos y de becerros. ¿Qué es lo que dice? Que ya no es así. Ya el sacrificio, la redención, quien dio la sangre fue Jesús. Y entró una sola vez. ¿En dónde? En el lugar santísimo, en donde está el propiciatorio, donde se aplaca la ira de Dios. ¿Sí? ¿Y qué es lo que obtuvo? Eterna redención para nosotros. Alguien pagó por lo que nosotros hicimos. ¿Quién es ese alguien? Jesús. Vamos a ver Gálatas 3:13. ¿Vale? Si me hacen favor. Te lo juro que no. No, amor, no es mucho. Es un sándwich. Gálatas 3:13. No, mi amor, es un Sí, sándwich. si me hacen favor de cerrar micrófono. Con tres. Gracias. Gálatas 3:13. Adelante, Gesa. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en nosotros. Bien. ¿Cuál es la enseñanza en este versículo? Que Cristo es quien nos redimió. Cristo es quien nos rescató. Recordemos que el pecado nos hace malditos. Jesús no tuvo pecado. Sí. Y Él, al morir en la cruz, se hizo maldito. Él absorbió todos nuestros pecados. Escrito está en Deuteronomio, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Es por eso, justamente, que en el momento en que Jesús en la cruz está próximo a expirar su último aliento, dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pues precisamente porque Dios le dio la espalda, porque en Jesús estaban siendo colgados todos nuestros pecados. Y recordemos que Dios odia al pecado. Dios no puede permanecer donde está el pecado. Eso es lo que pasó. Y es por eso las tinieblas no fue un eclipse que duró minutos. Fueron horas lo que hubo en ese momento en que Jesús está próximo a expirar, en donde Él carga todos nuestros pecados en la cruz. ¿Para qué? Para redimirnos. Recordemos también que momentos antes, ¿qué es lo que pasa? Llega el soldado romano y lo traspasa con la lanza. ¿Qué pasó? Salió agua con sangre. ¿Por qué no sangre? Primeramente porque el corazón le explotó. Y porque dio hasta la última gota de su sangre. ¿Para qué? Para redención nuestra. Porque recordemos que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Nuevamente en la cruz vemos la segunda acción que se da para el perdón de nuestros pecados. Vamos a ver la tercera, que es la remisión. ¿Sí? ¿Qué es remitir? Perdonar, levantar la pena, liberar la obligación, ¿sí? Enviar lejos nuestras transgresiones. Eso es remitir. No sé si alguno de ustedes ha pensado qué va a pasar el día de mañana que el rey David
se encuentre cara a cara con Usías. Recuerden, los que lo recuerdan y los que no les comento. El rey David tuvo una caída tremenda. Sí. Fornicó, adulteró, vio a Betsabé, que estaba casada, y fruto de esa unión hubo un embarazo. ¿Qué es lo que pasa? David manda a traer a Usías de la guerra, ¿sí? Trata de medio aplacar, ¿sí? ¿Sabes qué, Usías? Ve con tu mujer. Él no, se mantuvo firme al rey, no fue a ver a su esposa. Al ver que este cuate no fue con su esposa, trataba de tapar, ¿no? Me equivoqué, y él fue el que la embarazó. No le salió su plan, que es la instrucción que dio. Mándenlo a la guerra, mándenlo a la línea del frente. ¿Para qué? Para que lo mataran. Prácticamente David dio la instrucción de que mataran a Usías. David se convirtió en ese momento, además de adúltero, en asesino. ¿Qué va a pasar el día de mañana cuando David se enfrente cara a cara con Usías? Pues David fue remitido, tiene remisión. Sus pecados fueron lanzados fuera. Dios no se acuerda de sus pecados. Y por ende, obviamente, Dios a Usías le va a permitir también borrar esa transgresión. ¿Sí? En Hebreos capítulo 10, versículos 17 y 18, les voy a agradecer si me acompañan. Hebreos 10, 17 y 18. Adelante, me indican, por favor. Adelante, Liz. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ahí está. Dios ya no se acuerda de nuestras transgresiones. Hemos sido remitidos. Nuestras transgresiones fueron enviadas lejos. ¿Dónde? No sabemos. Pero ya Dios no se acuerda. En Hebreos 9, un poquito antes, en el versículo 22, dice, y casi todo es purificado según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Es por eso que Jesús dio su sangre, ¿sí? Para que nuestros pecados sean borrados. Así como si tuviéramos un pizarrón aquí y quisiéramos borrar, así Dios lo borró. No se acuerda de nuestras transgresiones. Mateo 26, 28, si me hacen favor de acompañarme. Mateo 26, 28. Adelante. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, porque muchos es derramada para remisión de los pecados. Precisamente Jesús, en el pasaje de la última cena, está diciendo, bueno, así mi sangre se va a derramar para la remisión de todos. Les está anticipando a los apóstoles, ¿sí? Del nuevo pacto, ¿sí? Que la sangre de Jesús iba a ser remitida. Perdón, iba a ser derramada para remisión de nuestros pecados. Todo esto lo hemos visto en el Nuevo Testamento, pero ¿y en el Antiguo Testamento? Bueno, vamos a Isaías, capítulo 43, versículo 25. Adelante, Ceci, por favor. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Mismo Jehová, mismo Dios,
Lo dijo, yo soy el que borra tus pecados por medio de Jesús, ¿sí? Por amor de mí mismo. Y no me acordaré de tus pecados. Todo esto Dios lo hace por amor a nosotros, porque sabe que nosotros no podemos alcanzar la santidad, porque nosotros vamos a caer hoy y mañana también. Pero ¿qué dijo el apóstol? Hijitos míos, yo les digo eso para que no pequen, pero ¿y si pecáramos? Abogado tenemos. Todo esto de la remisión se dio también en la cruz. La cuarta y última palabra que explica el perdón de Dios es expiación. ¿Cómo debemos entender la expiación? Como borrar, purificarse, cubrir o remover, ¿sí? Poner un parche, tapar, reparar. En Isaías 61:10, si me hacen favor de acompañarme, un poquito más a la derecha, vamos a encontrar que dice, por favor, Marva. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. ¡Wow! ¿Porque yo lo merezco? No, porque Dios, en su infinito y eterno amor, está expiando por nosotros. Nos puso un manto de justicia, nos vistió como a novio y como a novia nos llenó de joyas. Romanos 4:7. Adelante, por favor. Diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. ¿Cuántos bienaventurados hay aquí? Todos. Por amor, por la gracia y la misericordia de Dios. Hemos sido expiados. Y esto también se dio en la cruz. Ahí está nuestro perdón. ¿Sale? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Bueno, vamos a Filipenses 1:6, si me hacen favor. Filipenses 1:6. Adelante, Ceci, por favor. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Amén. ¿Qué pasa? Esto comenzó en un día, cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, cuando lo reconocimos como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Ahí es cuando comenzó la buena obra. ¿Cuál es la buena obra? Que hemos sido santificados, hemos pasado de muerte a vida, hemos pasado del pecado, esclavos de pecado, a libres en Cristo Jesús. Y día a día vamos a estar tropezando, y día a día vamos a estar cayendo, pero día a día tenemos que levantarnos por la gracia de Dios y de esta manera vivir nuestra vida. Reconociendo que nosotros, nuestras obras son como trapo de inmundicia y que ahí no está nuestra salvación. Nuestra salvación está en Cristo Jesús. Nosotros no somos santos porque nos levantemos a las 3 de la mañana a orar. No digo que no lo hagamos, sí, vamos a hacerlo, pero no va por ahí. Se debe de dar como fruto de ese renacimiento.
¿sí? ¿Que vamos a caer? Abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús el justo, quien nos perfecciona día a día. ¿Hasta qué momento? Hasta que regrese Él nuevamente por nosotros. Porque todo esto se dio en la cruz. Si alguien nos dice, tienes que hacer esto, no. Eso no lo dice la Biblia. Yo todo lo que les compartí no son palabras mías. Nos lo está diciendo Dios. Nos lo está hablando Dios. Ustedes saben si le creen a Él o si se quieren aferrar a seguir haciendo las cosas por sus propias fuerzas, en sus propias buenas intenciones. Solo Cristo salva. Solo es Él. Recordemos Juan 14:6, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí, por Cristo Jesús. Pues bien, esta es la palabra que Dios puso en mi corazón para compartir con ustedes. Espero y esta semilla caiga en tierra, que haya sido preparada previamente por Dios para que obviamente esta semilla germine de fruto y todo para gloria de Dios, porque a final de cuentas Él nos ama. Y Él ha hecho todo, nada más tenemos que reconocerlo. Recuerden que aquí lo importante no es que nosotros conozcamos a Jesús. Aquí lo importante es que Jesús nos conozca a nosotros. Creo que todos conocemos a nuestro presidente y estoy seguro que si en ese momento vamos a Palacio Nacional y tocamos, yo vengo a ver al señor presidente, no nos van a dejar pasar. Es por eso que también nos comenta, ¿no? Jesús, que dice que en aquellos días muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre eché demonios fuera. Y a muchos les va a decir, apartaos de mí, yo no los conozco. Ahora, ¿cómo nos va a conocer? ¿En qué momento nuestro nombre va a estar en el libro de la vida? Pues cuando sea escrito con la tinta de la sangre de Cristo. Esa tinta que no se borra. Toda otra tinta, tarde o temprano se va a borrar. La tinta de la sangre de Cristo Jesús es perdurable. A Él sea toda la gloria. Bueno, pues si me permiten, vamos a hacer una oración de cierre. Señor, gracias. Gracias por tu perdón. Gracias por tu salvación. Gracias por amarnos y por rescatarnos. Te pedimos, Señor, por nuestros familiares y nuestros seres queridos, quienes desafortunadamente en este momento todavía no gozan de ese privilegio, Señor, para que toque sus corazones, para que así como tú te atravesaste en nuestras vidas, te atravieses en las vidas de ellos, para que tengan esa oportunidad de conocerte. A ti, oh sí, Señor, Creador del cielo y de la tierra, Dios amoroso y justo. Te pedimos por ellos, para que de esta forma, Padre, cada día más seamos las personas que te dan a ti la gloria y la honra. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Buenas tardes, que tengan buen domingo.